الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله والصلاة والسلام الأتمان الأطهران على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله عز وجل وأحثكم في طاعته وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي الحديث فقد روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. El relato que escuchamos se narra por Abu Musa Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa Ash'ari radiyallahu anhu es uno de los compañeros muy especiales del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La característica especial de Abu Musa radiyallahu anhu es que el profeta sallallahu alayhi wa sallam le dijo: لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. Allah subhanahu wa ta'ala heredó o concedió a Abu Musa radiyallahu anhu la voz de la familia de David, de Daud alayhi salam. Daud alayhi salam, cuando recitaba los cantos, el Zabur, no solo participaban los seres humanos para escuchar su recitación, sino que los animales también, por la belleza de voz que tenía, participaban y escuchaban y gozaban de su voz. Esa característica Allah se la dio a Abu Musa radiyallahu anhu. Se narra que una vez Abu Musa estaba recitando el Sagrado Corán en el rezo. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo estaba escuchando. Cuando finalizó el salat, el profeta le dice a Abu Musa: oh Abu Musa, ojalá que hubieras aumentado la recitación, porque estaba el profeta gozando de esa recitación y de su belleza. Abu Musa dice: ojalá que hubiera sabido que el mensajero de Allah me estaba escuchando para yo aumentar la recitación. Abu Musa radiyallahu anhu narra que una vez en la época del profeta alayhi salatu wassalam, en Medina Munawwara, en una casa hubo un incendio por el cual la familia que vivía en esa casa se afectó. Cuando se le informó al profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam sobre el hecho, el profeta alayhi salatu wassalam dijo: inna hadhihi an-nar aduwwun lakum. Este fuego y esta llama es un riesgo para ustedes. Fa idha nimtum fa atfi'uha ankum. Por lo tanto, cuando van a descansar y van a dormir, aseguren que el fuego esté apagado. En esa época se utilizaban lámparas se utilizaba aceite por el cual se encendía el fuego, y había un riesgo que si se cae el fuego y toca en el aceite puede provocar un incendio en toda la casa. Por lo tanto, el profeta alayhi salatu wassalam dio este consejo. Queridos hermanos, si nos enfocamos en el Sagrado Corán, hoy en día la ciencia, la tecnología, tanto que está aumentando y se está
se está sofisticando y hay un gran avance, tal vez el ser humano se olvide de la cualidad de Allah subhanahu wa ta'ala como creador. El Sagrado Corán en numerosos versículos nos concientiza que nosotros los seres humanos solo armamos. El creador del material no es el ser humano, el creador del material es Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, con el tema del fuego, en Suratul Waqi'ah, el Todopoderoso dice: ¿Afara'aytumun nara allati turun? ¿Acaso no reflexionan en el fuego que ustedes encienden? Ustedes solamente encienden el fuego. El Sagrado Corán, ¿qué dice? ¿Aantum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un? ¿Acaso ustedes, el origen del fuego que es el árbol, ustedes han creado ese árbol por el cual se enciende el fuego, o yo soy el creador? Luego el Todopoderoso dice: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Nosotros hemos creado al fuego como una reflexión. ¿Cuál es la reflexión del fuego? La reflexión del fuego es que por medio del fuego de este mundo te recuerdes y te concientices del fuego del infierno. En un hadith, el profeta alayhi salatu wassalam dice: Inna hadhihi an-nar ma yuqidu bihi banu Adam juz'un wahid min 70 juz'an min nari jahannam. El fuego que nosotros encendemos en este mundo es solamente una parte de 70 partes del fuego del infierno. Luego los compañeros del profeta le preguntan que: oh profeta, el fuego del mundo es suficiente para quemar. El profeta alayhi salatu wassalam explica y detalla el tema, que el fuego del infierno es tan inmenso y tan múltiple que el fuego de este mundo, que en esas 70 partes, cada parte de las 69 partes es más inmensa de que todo el fuego de este mundo. Por lo tanto, queridos hermanos, vemos a nuestros ancestros que cuando el nafs, cuando el ser interno lo empujaba para pecar, para incumplir con Allah subhanahu wa ta'ala, se dirigían hacia las estufas y acercaban sus dedos. Y cuando la acercaban al fuego, se decían a ellos mismos, al yo interno y al ser interno: si no puedes aguantar el fuego de este mundo, ¿cómo vas a aguantar el fuego que será 70 veces más aumentado y ardiente que el fuego de este mundo? Por lo tanto, Allah lo creó como un tazkira. Nahnu ja'alnaha tazkira. Y luego el Todopoderoso dice: wa mata'an lil muqwin. También lo hemos creado como una facilidad y una utilidad para los viajeros. En esa época y el día de hoy también, aquellos que viajan por las selvas, por los desiertos en tiempo de la noche, necesitan el fuego para dirigirse en el camino. En países fríos se necesita el fuego para relajarse del frío que es inmenso. Y de igual forma, en muchas utilidades utilizamos al fuego. El fuego es una creación de Allah subhanahu wa ta'ala, y dependiendo del uso que se le da, puede ser favorable y también puede ser desfavorable. En caso de que sea favorable, será un beneficio, y en caso que sea desfavorable por el descuido, será un perjuicio. Por lo tanto, el profeta dice: Inna hadhihi an-nar aduwwun lakum. Si van a descuidar la utilidad de este fuego y no lo van a convivir como se debe ser, tomando las precauciones, puede ser que se convierta en un riesgo y un enemigo que le pueda causar daño. Queridos hermanos, a principio de esta semana escuchamos seguidamente el incendio que afectó a las bodegas de muchos de nuestros hermanos. Primero que todo, nosotros compartimos esa tristeza, participamos en esa tristeza. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que los recompense, que los mantenga firme. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando no toma algo, no toma porque quiere. Allah toma porque lo quiere devolver con algo mejor. El profeta alayhi salatu wassalam, en el mismo Sagrado Corán, se nos enseña: cuando nos surge algo desfavorable, el Sagrado Corán nos dice cuál es la frase que tenemos que decir: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ¿Cuál es el significado de esta frase? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ciertamente pertenecemos a Allah y hacia Él tenemos que volver. Cuando decimos esta frase, Inna lillahi, significa que en el mundo todo lo que tienes no es tuyo. La vida no es tuya. El dinero no es tuyo. Las riquezas no son tuyas. Las casas y las propiedades que tú dices que yo soy el dueño, ¿hasta cuántos días? Después te vas con las manos vacías y todo eso se transfiere en manos de otras personas. Todo lo que tienes en esta vida es de Allah. Inna lillahi.
Y cuando tenemos este principio en nuestra vida, el Sagrado Corán dice: Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Cuando sientes que todo es de Allah, lo que vas a perder en este mundo realmente no era tuyo, era de Allah. Por lo tanto, no vas a caer en depresión, no vas a suicidarte. ¿Por qué te vas a suicidar? Hoy en día, ¿cuántas informaciones en las noticias recibimos? Personas que pierden económicamente, un daño comercial, un daño físico, un daño en la familia, un daño en el negocio económico, se suicidan. ¿Por qué se suicidan? Porque no saben, piensan que lo que perdimos era nuestro. El Sagrado Corán te dice: lo que pierdes no era tuyo, y lo que ganas tampoco será tuyo. Todo es de Allah subhanahu wa ta'ala. Likay la ta'saw 'ala ma fatakum. Cuando vas a perder algo, no vas a caer en depresión, no vas a perder la esperanza. Wala tafrahu bima atakum. Cuando vas a ganar algo, no te vas a poner soberbio, no te vas a levantar y ver a los demás por encima de los hombros, porque sabes lo que tienes es prestado por Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, queridos hermanos, decimos: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Y luego el profeta nos recomienda decir: Allahumma ajirni fi musibati, o Allah, recompénsame por esta prueba, wa akhlufli khayran minha, o Allah, y devuélvemelo y recompénsamelo con algo mejor. Por lo tanto, estas es las palabras que nosotros le dirigimos a nuestros queridos hermanos que han tenido esa prueba de parte de Allah subhanahu wa ta'ala: ajarahumullah wa akhlafa lahum wa awwadahum khayran min, insha'Allah ta'ala. Queridos hermanos, siempre y cuando pasa un daño comercial, económico, ¿por qué vemos esta diferencia? Por un lado, personas que pierden la esperanza, que se les sube la presión, que caen en depresión o se suicidan. Y por otro lado, vemos a muchas personas que en estas situaciones dicen: Alhamdulillahi ala kulli hal. Estamos agradecidos siempre en cualquier situación de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué vemos esta diferencia? Esta diferencia proviene en la diferencia de los objetivos. Aquellos que viven por objetivos materiales, aquellos que viven por el dinero, aquellos que viven por las riquezas del mundo, cuando pierden esas riquezas, perdieron todo, no tienen nada. Entonces la vida se convierte insignificante para ellos. Amma al-mu'min, en cambio, para un musulmán no vive para el material. Un musulmán no vive para las riquezas del mundo. Un musulmán es partidario del ákhira. Un musulmán piensa que el daño verdadero es el daño del ákhira. No hay ningún daño más grande que el daño del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué es lo que perdió nuestro amado profeta alaihi salam? ¿Dinero? ¿Riqueza? ¿Puesto? No. Perdió a sus propios hijos. 3 hijos del profeta fallecieron en su propia infancia. ¿Acaso puede haber algún daño más alto que el daño del profeta alayhi salatu wassalam? Nosotros lo recitamos en Suratul Kawthar: Inna a'tainaka al-Kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. A pesar de todo esto, el profeta alayhi salatu wassalam sabía que el daño del mundo es una prueba de parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Realmente no es una perdición, es una prueba, es un ibtilá de parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pone a todos en pruebas. Podemos comprender a través de un ejemplo. A través de las pruebas se hace evidente si tú eres un creyente sincero en Dios o tus creencias están condicionadas con los intereses del mundo. Una persona muy adinerada tiene a muchas personas a su alrededor. ¿Cómo él puede comprobar si los amigos son sinceros o no? Cuando se le vacían los bolsillos. Cuando se vacían los bolsillos, ahí se evalúa. El que se apartó de ti realmente no te amaba a ti, amaba el bolsillo que tenías lleno de dinero. Cuando se vació el bolsillo, se fue. Y el que está contigo en momentos difíciles es evidencia que su amor no está condicionada por tu puesto económico, sino que es sincero en el amor hacia ti. De igual forma, Allah subhanahu wa ta'ala pone en prueba a sus siervos. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Económicamente nos pone en pruebas para hacer evidente que si nuestra creencia en Dios está por un interés del mundo o nuestra creencia hacia Allah es sincera y es sólida y concreta. Por lo tanto, este es el momento para nosotros demostrar: no amamos a Dios para buscar dinero, no amamos a Dios por intereses materiales,
nuestro amor hacia Allah es para siempre y eterno, no importa en qué situación vivamos en esta vida. Queridos hermanos, un musulmán es partidario de la eternidad, no es partidario del mundo. Encontramos muchos ejemplos en el Sagrado Corán, en los dichos del profeta alayhi salatu wassalam, que nos indican que el musulmán no vive por materiales, el musulmán vive por la eternidad. Tomamos en cuenta la historia de Musa alayhi salam. Muy interesante esta historia. Allah subhanahu wa ta'ala envió a cada profeta con milagros para desafiar lo que influía a la gente en esa época. En la época de Musa alayhi salam, ¿qué es lo que tenía influenciada a la gente? As-sihr, el hechizo, la magia. La gente estaban influenciadas por los magos y los hechizos que hacían. Allah subhanahu wa ta'ala envió a ese pueblo hacia el faraón, a Moisés, con el mensaje de la unicidad. Y Allah le dio a Moisés un milagro superior a la magia y el hechizo. Cuando Musa alayhi salam se dirige hacia el faraón, invitándolo hacia la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, faraón reta a Moisés y llama a todos los magos expertos de esa época. Cuando los magos se reúnen, ¿qué es lo que le dicen los magos al faraón? ¿A inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin? Están reclamándole al faraón: ¿cuánto nos vas a pagar si vencemos a Moisés? ¿Cuál será nuestro ratib? ¿Cuál será nuestra recompensa si somos los vencedores en contra de Moisés? Un rey, la recompensa más grande que le puede dar a un trabajador es incluirlo en su reino. Entonces el faraón le dice a los magos: innakum idhan lamina al-muqarrabin. Si vencen a Moisés, los integraré en mi reino. Los magos se dirigen hacia Moisés, se paran al frente de Moisés y arrojan las cuerdas y las sogas que tenían, y esas sogas se ven como moviéndose como una serpiente y unas culebras. Allah subhanahu wa ta'ala le dice a Moisés: arroja la vara que tienes. Musa alayhi salam arroja la vara, y esa vara y ese bastón se convierte en una serpiente gigantesca y se traga a todas esas cuerdas y esas sogas que habían lanzado los magos, mostrando el hechizo y la magia. Cuando la serpiente gigantesca se come y se traga a esas cuerdas y a esas sogas que lanzaron los magos se dan cuenta que esto, lo que ha mostrado Moisés, no está en el alcance humano. Moisés no era un mago, y lo que mostró era mucho más superior a la magia. Solamente por ver esta escena, el Sagrado Corán dice: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. De una vez se postran en el piso y dicen: آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Declaramos que creemos en el Dios y en el creador de Moisés y de Harún. Harún, el hermano de Moisés. Cuando el faraón ve esto, amenaza a los magos. Le dice: amantum lahu qabla an adhana lakum. ¿Cómo ustedes declararon la fe en Moisés sin mi autorización? Y le dice: la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajma'in. Los voy a colgar a ustedes en la palmera y los voy a cortar en pedazos de manera opuesta. Mano derecha, pies izquierdo. Mano izquierda, pies derechos. De esa manera los voy a azotar en un gran castigo. Esa es la amenaza que le da Faraón ¿a quién? A los magos. ¿Qué es lo que dicen los magos? La dhair, inna ila rabbina munqalibun, lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat, walladhi fatarana faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya. Haz lo que quieras hacer con nosotros. Si nos quieres tomar la vida, tómanos la vida. No vamos a negociar con la fe que hemos declarado al frente de Moisés. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia? En un rato estaban llorando por unas monedas y estaban reclamándole al faraón: ¿cuánto nos vas a pagar? Y después de un rato dicen: estamos dispuestos para dar la vida más valiosa que el dinero. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es: antes de creer en Moisés eran partidarios del material. Por eso estaban llorando por unas monedas y le estaban pidiendo al faraón: ¿cuánto nos vas a pagar? Y cuando declararon la fe en Moisés, el objetivo ya no quedó el material, se convirtió la eternidad. Y cuando el objetivo se convirtió en la eternidad, estaban dispuestos para dar algo más valioso que el dinero, que era sus propias vidas. Por lo tanto, queridos hermanos,
ese sacrificio que dieron los magos, el Sagrado Corán hasta el día del juicio final los va a recordar y lo menciona. Los que dan la vida y los que dan su sacrificio para la eternidad, eternamente serán recordados en los corazones futuros. Esos eran los partidarios de la eternidad. Nosotros podemos autoevaluarnos si somos partidarios de la eternidad o somos partidarios del mundo. Empecemos en la mañana. ¿Cómo nos despertamos? ¿Acaso rezamos el Fajr? Si no rezamos el Fajr, ¿con quién estamos despertando? ¿Con el Shaitán o con Dios? Si estamos despertándonos con el Shaitán, ¿cómo podemos ser partidarios de la eternidad? Si mi negocio y mi trabajo no permite que yo reza al frente de Allah en su horario, ¿cómo puedo ser partidario de la eternidad? Si yo tengo mi corazón sucio sobre otros y le deseo el mal para otros, ¿cómo puedo ser partidario de la eternidad? Si yo, a pesar de rezar y ayunar, estoy hablando mal de otras personas detrás de sus espaldas, ¿cómo puedo ser partidario de la eternidad? ¿Acaso no escuchamos el dicho del profeta? Que cuando tú le hablas mal detrás de la espalda de alguien, todos los rezos y adoraciones que estás realizando, la recompensa se la está regalando a ellos, detrás de cuyas espaldas estás hablando el mal. ¿Cómo podemos ser partidarios de la eternidad? Estoy hablando mal de otras personas, estoy rezando, ayunando, todas esas adoraciones lo voy a encontrar en la balanza de ese muchacho y de ese señor detrás de cuya espalda le estaba hablando el mal. En la vida social, ¿cómo puedo ser partidario de la eternidad si mis celos no me responden cuando hay reuniones donde se pone el licor en las mesas? ¿Cómo puedo ser partidario de la eternidad? ¿Cómo puedo ser partidario de la eternidad si estoy haciendo ganancias, mintiendo y engañándole a la gente? Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu un día salió en la noche para vigilar en la época de su califato y vio a una madre que estaba hablando con su hija. Le dice la madre a la hija: vamos a agregarle agua a la leche para hacer más ganancias. ¿Qué es lo que le dice la hija? Está en contra de la ley de Umar, de la justicia de Umar. La madre le dice: Umar no nos está viendo. La hija responde: aunque Umar no nos esté viendo, no nos podemos ocultar de Allah. Esa niña era una hija de la eternidad, partidaria de la eternidad. Le estaba diciendo a su madre: voy a aguantarme el daño de este mundo, pero no voy a dañar mi vida eterna. Los árabes, queridos hermanos, antes de que surgiera el profeta alayhi salatu wassalam, por cosas pequeñas se formaba un conflicto, por un pollito. Eso está escrito en los libros. Dos personas se están peleando por un pollito. Y ese conflicto de dos personas se convertía en el conflicto de dos familias. Y el conflicto de dos familias en conflicto de dos tribus. Y esa guerra duraba hasta años. Esos árabes que por un pollito se estaban peleando, ¿cómo esos árabes dejaron Makkah Mukarrama, dejaron todas sus propiedades, dejaron todo su dinero y con una ropa simple viajaron y emigraron hacia Madina Munawwara con las manos vacías? ¿De dónde viene ese cambio? Ese cambio viene del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que inculcó en los corazones que no vivan para el dinero. Cuando vivían para el dinero, por un pollito se peleaban. Pero cuando vivieron por la eternidad, sacrificaron todas sus riquezas para ir a Madina Munawwara. Y Aus y Khazraj en Madina Munawwara, que siempre se la pasaban peleando, estaban dispuestos para dar la mitad de su propiedad a los inmigrantes. Ese cambio vino después que se inculcó el hecho de que un musulmán no vive para los objetivos mundanos. Por lo tanto, queridos hermanos, el profeta sallallahu alaihi wasallam en muchos relatos nos enseña, el Sagrado Corán nos muestra las escenas de la tumba, las escenas que nos está esperando a todos nosotros después de morir, hasta el día del juicio final y hasta la entrada, ya sea en el paraíso o en el infierno. Si no vamos a saber, ¿cómo vamos a estar despiertos de conciencia? El profeta dice: "Ma ra'aytu manzaran afdha minhu illa wal qabr". No vi ninguna escena más horrible o más terrible que la tumba. ¿Acaso nosotros pensamos algún día que tenemos que morir? Tenemos que pararnos al frente de Allah para rendir cuentas. Si yo por mentiras, engaños, caprichos o injusticia estoy haciendo ganancia, ¿hasta cuántos días voy a gozar? Al final me tengo que parar al frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Y al que le debo, lo voy a tener que pagar por todos los hasanat que había acumulado en este mundo. Por lo tanto, queridos hermanos, nos comprometamos para vivir para la eternidad. No dañemos nuestra eternidad por solo ganancias de unos días contados. El Sagrado Corán dice: "Kul innal khasirin
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. El que perdió en el día del juicio final será el perdedor más grande. خسران المبين. Y en otro versículo dice, para culminar, من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. El que quiere la recompensa y la cosecha de la eternidad se la vamos a aumentar. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. Y el que quiere la cosecha material también se la vamos a dar. A todos Allah se lo da. Pero el Sagrado Corán dice, وما له في الآخرة من نصيب. Que no espere nada para la eternidad. Por lo tanto, queridos hermanos, vivamos para la eternidad. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé la oportunidad de inspirarnos del mensaje del Sagrado Corán, de las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam, que nos dé la oportunidad de cumplir con nuestros deberes, que nos conceda el éxito tanto en esta vida como en la eternidad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.